Bien, básicamente hoy nos vamos a encontrar con un problema para el cardiólogo que es la paciente embarazada. Es un problema fisiológico, es un problema fisiopatológico, es un problema farmacológico que vamos a tratar de abordar juntos. Entonces, la primera pregunta que me hago es: ¿qué es un embarazo de alto riesgo cardiológico? Y definitivamente hay comorbilidades que generan un alto riesgo de embarazo, como la obesidad, la hipertensión arterial, los trastornos tiroideos, la diabetes, que pueden no forzosamente implicar un embarazo complicado. Los embarazos complicados son la diabetes generada por el embarazo, la preeclampsia, los defectos de nacimiento, la placenta previa. Pero nos vamos a enfocar sobre todo a nosotros como cardiólogos, qué herramientas tenemos para determinar cuándo un embarazo es de alto riesgo cardiológico o no lo es. Entonces vamos a utilizar la clasificación de riesgo más usada, que es de la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, que habla de clasificación de riesgo y entonces nos dice que un embarazo no tiene riesgo cuando, por ejemplo, tiene un prolapso valvular mitral sin insuficiencia, un soplo inocente. Esto es un riesgo clase uno de embarazo. Un riesgo clase 2 bajo riesgo o riesgo bajo moderado. Por ejemplo, es una paciente con una CIA que ha sido corregida, con una estenosis pulmonar leve, con un reparo exitoso de una coartación de aorta. Esta es una paciente en riesgo 2. Una paciente en riesgo 3 es una paciente de alto riesgo, valvulopatías modeladas, disfunción ventricular leve a moderada, antecedentes de cardiopatía congénitas complejas. Y finalmente una estenosis, un embarazo complicado 4, que son aquellas patologías que tendría que haber contraindicado el hecho de que la mujer se embarace. Y aquí tenemos el embarazo contraindicado por riesgos maternos extremos, entre ellos la hipertensión pulmonar severa, una fracción de eyección de menos del 30%, un síndrome de Marfan, con una aorta de más de 45 milímetros, enfermedad aórtica grave, cardiopatías cianóticas no corregidas. Estos pacientes no deberían haberse embarazado, pero si están embarazados, claramente es un grado 4 de embarazo. Fundamentalmente, en la clasificación, grado 3 y grado 4 son embarazos de alto riesgo y requieren un manejo conjunto en centros especializados, seguimiento estrecho y en algunos casos contraindicación absoluta de embarazo, pero el embarazo ya está puesto. Clase funcional 2-3, riesgo intermedio, control especializado y planificación individualizada. Los periodos críticos de una cardiópata en el embarazo son básicamente el embarazo avanzado entre las 28 y 32 semanas, el trabajo de parto, el parto y el puerperio inmediato. Y cuando hablo de puerperio inmediato, hablo de las primeras 72 horas post embarazo. Para entender bien cuál es el rol y la actitud del cardiólogo frente a una paciente cardiópata embarazada, vamos a separarlo en gestación, parto y posparto. Y hablemos de lo que le pasa a una mujer cuando se embaraza desde el punto de vista cardiológico. El volumen plasmático aumenta entre el 40 y el 50%, con una expansión importante desde el primer trimestre, llegando a ser máximo este volumen plasmático en la semana 32. La masa eritrocitaria también aumenta, pero menos, mucho menos que el plasma, con lo cual se genera una anemia relativa con caída del hematocrito por hemodilución. Esto hace que el transporte de oxígeno en una paciente embarazada se vea perjudicada porque el contenido arterial de oxígeno cae, porque la hemoglobinemia relativa cae.
En cuanto al gasto cardíaco, aumento del 30 al 50%, máximo entre la semana 20 y 24, aumenta el volumen sistólico en el primer trimestre y luego aumenta la frecuencia cardíaca del primer trimestre en adelante. Es decir, el componente del volumen sistólico en la fórmula es la principal en el primer trimestre y luego es la taquicardia lo que genera un gasto cardíaco incrementado. Como decíamos, la frecuencia cardíaca aumenta entre 10 y 20 latidos de reposo y la presión arterial disminuye entre 10 y 15 milímetros de mercurio la presión sistólica y la presión diastólica durante el segundo trimestre. Hay un fenómeno de vasodilatación mediada por progesterona, óxido nítrico y prostaciclinas. Esta hipotensión arterial tiende a normalizarse en el tercer trimestre. Y finalmente tenemos el análisis de las resistencias vasculares sistémicas que disminuyen significativamente durante todo el embarazo. No cae la presión al final del embarazo por el aumento del volumen minuto cardíaco. Y en cuanto a la presión venosa, es estable, aunque puede haber hipertensión venosa en miembros inferiores por compromiso uterino, por compresión uterina sobre la vena cava. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Entonces, si hablamos de volumen y de latidos por mililitro, fundamentalmente lo que yo tengo es que el volumen plasmático aumenta significativamente hasta la semana 38, mientras que el volumen por latido aumenta hasta la semana 20, manteniéndose constante hasta la semana 38-39. En cuanto a los cambios estructurales desde el punto de vista cardíaco que yo tengo que esperar en un paciente embarazado, es cavidades cardíacas dilatadas con leve alteración y función fisiológica conservada, hipertrofia excéntrica leve del ventrículo derecho, soplos funcionales frecuentes, electrocardiograma eje derivado ligeramente a la izquierda porque al subir el diafragma horizontaliza el corazón, taquicardia sinusal ligera, ondas T invertidas en D2, D3 y ABF y en B1. Estos son los hallazgos que nosotros debemos considerar normales en una paciente embarazada. Entonces, si vamos hacia la semana 38, vemos que el volumen minuto cardíaco pega un gran aumento en las primeras 12 semanas, sigue su aumento a expensas de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, hasta la semana 38. En cuanto al volumen sistólico, aumenta fuerte hasta la semana 32 y luego cae, se hace más pequeño, pero el volumen minuto sigue aumentando a expensas de la frecuencia cardíaca, que básicamente se mantiene en ascenso hasta prácticamente el parto. ¿Qué debemos esperar al examen físico como normal o anormal en una paciente embarazada? Fundamentalmente hay un aumento de intensidad en el primer ruido por mayor flujo de volumen sistólico. Puede escucharse un R3, que en estos casos puede ser normal en el contexto de hiperdinamia. Y hay muchísimos soplos inocentes. Ya hablamos y dijimos lo que era un soplo inocente. Casi el 90% de las gestantes aparecen teniendo un soplo que antes no tenían. Y básicamente los soplos sistólicos eyectivos en borde external izquierdo o foco pulmonar por aumento del flujo son normales y ocurren en el tracto de salida del ventrículo derecho y en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Generalmente sin irradiación, sin trill, sin alteraciones del electrocardiograma o el ecocardiograma. Nunca, nunca los soplos diastólicos son fisiológicos. Siempre los soplos diastólicos son patológicos en el embarazo, es decir, no son fisiológicos. Debe investigarse con ecocardiograma para descartar valvulopatías, insuficiencia aórtica o estenosis mitral, cuando yo tengo una paciente con un soplo diastólico que antes no tenía. Pueden aparecer también soplos extracardíacos, soplos continuos. Puede acusarse un soplo venoso mamario en el segundo o tercer trimestre, que se localiza en la región infraclavicular derecha más que izquierda, pero en ambas. El soplo es continuo, muy suave, cambia con la posición y con la compresión de la vena yugular y tiene bimodalidad. Puede haber también algún grado de frote pericárdico, puede aparecer en raros casos por pericarditis asociada a lupus, pero puede haber frote pericárdico de tipo fisiológico. Una de las características del embarazo avanzado
es la compresión de la vena cava por parte del útero grávido. Esto se llama efecto Poseiro o posición de cúbito supina. La posición de cúbito supina genera una compresión de la vena cava con reducción del retorno venoso y una compresión de la aorta con aumento de las resistencias vasculares pulmonares, reducción de la fracción de eyección y eventualmente reducción del gasto cardíaco. Esto las mujeres que han estado embarazadas lo conocen. Cambia fundamentalmente con el cambio de decúbito. Otro tema muy interesante que ocurre en el embarazo, especialmente en el embarazo avanzado, es que la placenta genera muchísimo shunt arteriovenoso, con lo cual la fístula arteriovenosa útero-placentaria es otro fenómeno a tener presente porque es un generador importante de hiperdinamia. En cuanto a consecuencias hemodinámicas sistémicas de esto, disminución de la resistencia vascular sistémica, el lecho placentario es el principal sumidero de resistencia durante el embarazo, incremento del gasto cardíaco con aumento de volumen sistólico por aumento de la precarga, aumento de la compensatorio de la frecuencia cardíaca, redistribución de flujo, mayor porcentaje de gasto cardíaco se dirige al útero, mientras que en condiciones normales es el riñón el que se lleva más del 25% del gasto cardíaco. En una mujer embarazada, definitivamente este sistema de fístulas arteriovenosas placentarias se pueden llevar hasta el 25% del gasto cardíaco. La presión arterial tiende a descender en el segundo trimestre, estabilizándose luego. Si hablamos de criterios específicos de alto riesgo cardiovascular en el embarazo, un embarazo se considera de alto riesgo cardiológico si presenta una o más de las siguientes condiciones, es decir, una o más de las siguientes condiciones. A. Cardiopatía estructural. Estenosis mitral moderada severa, estenosis aórtica moderada severa, especialmente si es sistólica, sintomática, perdón. Insuficiencia valvular severa con repercusión hemodinámica, cardiopatías congénitas complejas, aneurisma o dilatación significativa de la aorta, especialmente en Marfan más de 45 milímetros o más de 50 milímetros en presencia de válvula aórtica bicúspide. La segunda condición que determina un embarazo cardiológico de alto riesgo es la disfunción ventricular izquierda con FEI menos de 40 y muy alto riesgo con FEI menos de 30. La historia de arritmias ventriculares o supraventriculares con mal control son un problema en cuanto al riesgo cardiológico. Definitivamente la presencia de miocardiopatía dilatada, hipertrófica o periparto previa, de esta vamos a hablar después, es un problema no menor. La tercera condición, repito, una o más de las siguientes, ya verifica alto riesgo, es la hipertensión pulmonar y enfermedad vascular. La hipertensión pulmonar, particularmente la de tipo A, es decir, la de aquella de tipo arterial pulmonar, con presión arterial sistólica de más de 50 en el ecocardiograma o presión arterial pulmonar media de más de 20, es un problema. Ni hablar del síndrome de Eisenmenger, del cual ya comentamos, de enfermedad vascular de colágeno con compromiso cardíaco o aórtico. Finalmente, puede haber situaciones adquiridas que se suman a estas condiciones previas para determinar que un embarazo es cardiológicamente de alto riesgo. Endocarditis bacteriana, tromboembolismo de pulmón reciente con menos de 6 meses, requerimiento de anticoagulación con antagonistas de vitamina K por válvula aórtica, especialmente en el primer trimestre. Recordemos que los anti-K, tanto la warfarina como la cianocumarol, son teratogénicos, con lo cual, cuando una paciente requiere anticoagulación y requiere tratamiento con anti-K, fundamentalmente a esta chica apenas se conoce el embarazo hay que pasarla heparina, porque fundamentalmente puede generar teratogénesis esta condición. El otro tema es el tercer trimestre del embarazo. Si el embarazo viene bien, podemos esperar hasta el último mes de embarazo para pasarla de anti-K nuevamente a heparina, porque no podemos enfrentar el trabajo de parto anticoagulados con anti-K, hecho que generaría eventualmente hemorragias y por la vida media de los anti-K, que es de 3 días, nos complicaría muchísimo la contención de esta complicación. Desde el punto de vista metabólico,
el embarazo induce hipertrofia ventricular izquierda. Esto es fisiológico, es una hipertrofia concéntrica. En el corazón hay un aumento de la oxidación de ácidos grasos y una reducción en la utilización de la glucosa. Los cambios hormonales del embarazo es algo que el cardiólogo debe tener presente. Claramente, un aumento de la gonadotrofina coriónica, un aumento de los estrógenos, un aumento de la progesterona, generan un aumento de los requerimientos periféricos de oxígeno. También hay un aumento de la prolactina, vamos a hablar de esta puntualmente, y mayor resistencia a la insulina por un incremento de la masa corporal. En cuanto a la regulación e incremento de la prolactina en el embarazo, es un problema relativo. La prolactina es secretada por las células lactotropas de la hipófisis anterior. Su síntesis es inhibida por la dopamina y estimulada por la serotonina. Cualquier elemento proserotoninérgico, como inhibidores de la recaptación de la serotonina en pacientes deprimidas, o el uso de cannabis, o el uso de opioides, por el motivo que sea, potencia significativamente la producción de prolactina. Así como cualquier tratamiento antidopaminérgico también potencia la producción de prolactina. Básicamente, durante la gestación hay hiperplasia, hipertrofia de estas células lactotropas, que son células acidófilas de la hipófisis, con un aumento progresivo de la secreción. Puede aumentar hasta 20 veces por encima de los niveles basales. Los niveles comienzan a aumentar en el primer trimestre y alcanzan un pico final al final del embarazo, se mantienen altos mientras dure la lactancia, cosa que los fenómenos que induce la prolactina no solo son muy evidentes a partir del cuarto mes de embarazo, sino que se mantienen mientras la mamá esté lactando. ¿Qué problemas puede generar la prolactina? Y básicamente son dos o tres. Primero, la prolactina va a generar fundamentalmente un aumento importante de la masa adipositaria, con un fenómeno muy proinflamatorio, reducción de las adipoquinas, aumento de la interleuquina 6 y del factor de necrosis tumoral. Puede inducir dislipemias y fundamentalmente va a inducir, por este aumento de la masa grasa, un incremento en la resistencia a la insulina. Es decir, no hay hipoproducción de insulina, incluso hay hiperinsulinemia. Los niveles de insulina suben, la gluconeogénesis sube, los triglicéridos suben y el HDL colesterol baja. Esto puede inducir hígado graso, infiltración grasa del músculo estriado y infiltración grasa y depósito graso pericardíaco. Estos fenómenos de resistencia a la insulina, estos fenómenos proinflamatorios y de dislipemia, aumentan el estrés oxidativo durante el embarazo y el puerperio por activación de la catepsina D. La catexina D cliva la prolactina de 23 aminoácidos en fragmentos de 16 y estos fragmentos de 16 son antiangiogénicos, con lo cual promueven la reducción de la vascularización de los tejidos periféricos, favorece la apoptosis de células endoteliales, con lo cual inducen la disfunción endotelial, induce disfunción microvascular y reducción de la perfusión coronaria y estimulan los fenómenos proinflamatorios y proapoptóticos del miocardio. Definitivamente son una agresión miocárdica no menor. El resultado es una disfunción ventricular izquierda que se manifiesta como insuficiencia cardíaca en el periodo de periparto. Cuando el diafragma se horizontaliza en estas pacientes embarazadas a partir del sexto mes, la frecuencia cardíaca aumenta, de los ruidos cardíacos ya hablamos, de los murmullos también, y el electrocardiograma tiende a horizontalizarse con aplanamiento de las T en precordiales derechas. En cuanto al equilibrio ácido-base, vemos que las pacientes grávidas tienden a la hiperoxemia con una concentración, una presión parcial de oxígeno superior a la no grávida, tienden a la hipercapnia por mecanismo de la taquipnea, el pH arterial tiende ligeramente a la alcalosis
manteniéndose en cifras normales, pero con tendencia al alza respecto de la paciente no grávida, y esto es compensado con un bicarbonato un poco más bajo. El déficit de base básicamente es un poco mayor en las pacientes grávidas. En cuanto a las alteraciones hematológicas, el hematocrito o la hemoglobina promedio de una paciente embarazada es de 12,5 gramos por decilitro, es decir que esta paciente presenta una anemia fisiológica del embarazo que, como dijimos, si bien se trata de un aumento total, absoluto de la masa eritrocitaria, la concentración relativa por el gran aumento del plasma hace que el hematocrito definitivamente baje, pudiendo llegar a estar por debajo de 11 gramos por ciento la hemoglobina a partir de la semana número 34. La anemia por déficit de hierro es importante en una embarazada y esto básicamente se tiene que compensar con hierro, 60 miligramos diarios entre segundo y el tercer trimestre. Se logra preparados farmacológicos varios, pero hay que tener mucho cuidado porque el tratamiento supletorio de hierro puede generar constipación, cambios en el color de la deposición fecal, intolerancias gastrointestinales como náuseas, diarrea y malestar abdominal. En cuanto a la tensión arterial, dijimos que disminuye, la diastólica disminuye 20 milímetros de mercurio y la sistólica 10, y la contracción uterina puede aumentar la presión venosa de manera significativa. Bueno, estos son los cambios de la gestación que obviamente pueden generar, como vamos a ver más adelante, algunos problemas en pacientes cardiópatas. Si hablamos ahora del parto en sí, ¿sí?, de trastornos fundamentalmente del parto en una paciente cardiópata, vemos que, como dijimos hasta ahora, el volumen sanguíneo se incrementa durante todo el embarazo hasta la semana 40, la masa eritrocitaria también aumenta y el volumen plasmático aumenta. Todo esto genera condiciones de precarga y de poscarga que cambian drásticamente en el momento del cambio. Los cambios hemodinámicos en el trabajo de parto, nacimiento y posparto inmediato hacen que posterior al parto aumente bruscamente el retorno venoso al corazón, lo cual resulta en una elevación de la presión del ventrículo derecho y finalmente del ventrículo izquierdo, que pueden ocasionar deterioro clínico. La adaptación hemodinámica, que la vemos aquí, la adaptación hemodinámica del embarazo persiste posparto y gradualmente regresa a condiciones basales no antes de las 12 a 24 semanas, es decir, que estas condiciones de incremento de la precarga, de caída importante del volumen minuto, de caída, de aumento importante de las resistencias vasculares sistémicas, es algo con lo cual tenemos que negociar aproximadamente durante 4 a 6 meses. Los cambios hemodinámicos durante el parto, básicamente hay 500 mililitros de contracción de volumen, un aumento importante del gasto cardíaco súbito de aproximadamente 50% con aumento de la presión arterial. Esto es durante el parto. En el parto se pierden aproximadamente 400 centímetros cúbicos de sangre, en la cesárea aproximadamente 1 litro. Después del parto, el retorno venoso aumenta, no más compresión de la vena cava inferior, por lo tanto, todo ese volumen que estaba retenido en el lecho venoso periférico vuelve al corazón y hay una autotransfusión por parte del útero, porque el útero embebido en sangre se contrae y al contraerse, fundamentalmente, genera un aumento de la volemia en los primeros 3 días inmediatos al parto. En cuanto a los cambios hemodinámicos durante el parto, tenemos una caída del gasto cardíaco, un aumento de la precarga, una reducción importante tanto de la presión arterial sistólica como diastólica. Cambios hemodinámicos según vía de parto. Definitivamente, si nosotros hablamos de un cambio por cesárea, la pérdida estimada por cesárea, dijimos, es 1 litro y es mayor a la estimada del parto vaginal, que es de aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Esto hace que los cambios hemodinámicos de la preeclampsia, de la cesárea, puedan ser mucho más controlables que los cambios
hemodinámicos de la vía vaginal. Fíjense, la vía vaginal genera un decremento del hematocrito mucho menor que la vía de la cesárea. Entonces, estos son los cambios que debemos esperar en el proceso del parto. Pero los cambios más importantes se dan posparto. Enfrentamos una paciente con anemia aguda por sangrado, con un hematocrito reducido por hemodilución, y esto puede afectar la perfusión tisular. Otro fenómeno muy importante, que el parto es un fenómeno fuertemente proinflamatorio, y siendo fuertemente proinflamatorio, hay una fuerte estimulación del factor tisular, una fuerte síntesis de fibrina, una reducción de la trombólisis, con lo cual el parto es un fenómeno claramente trombogénico. Estado de hipercoagulabilidad presente posparto, que esto fundamentalmente aumenta el riesgo de trombosis y embolia pulmonar. Grave condición en una paciente, por ejemplo, con hipertensión pulmonar o con antecedentes de un tromboembolismo de pulmón en los 6 meses previos al parto. Hay un efecto de analgesia y anestesia, fundamentalmente, que se han utilizado durante el parto, que pueden reducir significativamente las resistencias vasculares pulmonares, las resistencias vasculares sistémicas de manera transitoria. Si la paciente presenta una estenosis aórtica severa o presenta una coartación de aorta, esto definitivamente va a incrementar el gradiente transvalvular y va a poder generar hipoperfusión cerebral, eventualmente pérdida de conciencia por la vasodilatación farmacológica de la anestesia. Desde el punto de vista puerperal hay muchos cambios locales, generales, hay cambios en las mamas, pero en cuanto a los cambios locales que nos interesan, cambios hemodinámicos, tendencia a bradicardia, disminuye progresivamente el gasto cardíaco y la tensión arterial debe mantenerse normal. Hay anemia con dilución en los primeros días posparto, con cifras de hemoglobina que caen bien por debajo de 12 miligramos por ciento y un hematocrito por debajo de 35. Tenemos leucocitosis importante, la paciente pierde aproximadamente 5 kilogramos de peso durante el parto y se suma de 2 a 3 kilogramos en el puerperio por eliminación urinaria del líquido procedente de los espacios intracelulares. En cuanto a los cambios hemodinámicos posparto inmediato, básicamente aumenta adicionalmente el gasto cardíaco de 20 a 60% luego del parto, aumenta el volumen sistólico por el fenómeno de la autotransmisión, de la liberación de la compresión de la cava, del peso líquido extracelular, uso de líquidos intravenosos durante el procedimiento, y posparto tardío hay una reducción del gasto cardíaco con reducción del volumen sistólico, reducción de la volemia en forma progresiva. Entonces, si nosotros vemos el punto del parto que está aquí, fundamentalmente tenemos que entender que al momento del parto cae el gasto cardíaco, cae el volumen sistólico y posparto inmediato, esto fundamentalmente se recupera. Los cambios hemodinámicos posparto inmediato que son cambios en el retorno venoso con un incremento importante, de reducción importante de las resistencias vasculares periféricas, disminución de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Es decir, concretamente aumenta la precarga, hay una reducción de las resistencias vasculares sistémicas y esto fundamentalmente genera cambios en forma indirecta sobre el volumen minuto cardíaco. Los cambios del parto retornan a niveles normales recién entre 12 a 24 semanas por parto. Hay una capacidad funcional residual desde el punto de vista respiratorio que se reduce entre 10 y 25% sin cambios en la capacidad pulmonar total. Hay una alcalosis respiratoria ligera y reducción de la PCO2. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Cardiopatías y embarazo. Vamos al lío, que a nosotros nos interesa porque hasta aquí vimos todo lo que es normal. Claramente los cambios son enormes, pero no son patológicos.
En Argentina, la mortalidad materna ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Según los datos oficiales, en 2022 se registraron 170 muertes maternas, lo que representa una disminución significativa en comparación con los 393 de muertes reportadas en 2021. En términos de mortalidad materna, Argentina presenta una tasa relativamente baja en comparación con otros países de América Latina. Según datos de 2023, la tasa de mortalidad materna en Argentina es de 33 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Este valor es inferior al promedio regional de América Latina y el Caribe, que se sitúa en 77 muertes por cada 100.000. Es decir, tenemos casi la mitad de la mortalidad periparto que el resto de Latinoamérica. Las causas de muerte son fundamentalmente 20% de causa obstétrica, 20% por embarazo terminado en aborto, 16% por hipertensión arterial, 4% por placenta previa, 7% es hemorrágico, 13% sepsis y después hay otras causas. Es decir, las causas obstétricas y el aborto son las más importantes. Entonces, ¿qué problemas tenemos que enfrentar nosotros en una paciente embarazada? Obviamente la presencia de cardiopatías congénitas, de fiebre reumática, de desórdenes contráctiles y de la relajación cardíaca, miocarditis, arritmias, etcétera, etcétera, etcétera. Los factores de riesgo para las complicaciones maternas durante la gestación son una clase funcional avanzada antes del embarazo, clase funcional 3 o más, disfunción ventricular izquierda menor a 40%, lesiones obstructivas izquierdas en el área valvular mitral menor a 2 centímetros cuadrados, área aórtica menor 1,5 centímetros cuadrados y gradientes estimados mediante el Doppler en el tracto de salida del ventrículo izquierdo de más de 30 milímetros de mercurio en el caso de la miocardiopatía hipertrófica. Complica a la paciente una historia previa de arritmias con repercusión clínica o de ACV o de insuficiencia cardíaca. Entonces, en cuanto a las cardiopatías que contraindican un embarazo, fundamentalmente nosotros debemos hacer que nuestra paciente cardiópata no se embarace si tiene hipertensión pulmonar severa, no se embarace si tiene Eisenmenger, no se embarace si tiene cardiopatía estructural en estadio C o en estadio D. No se embarace si tiene lesiones obstructivas severas como estenosis aórtica, estenosis mitral, estenosis pulmonar, coartación de la aorta, cardiopatía obstructiva hipertrófica. No se embarace si tiene un Marfan. No se embarace si tiene cardiopatías congénitas cianóticas. En estos casos en particular es importantísimo extremar los mecanismos de anticoncepción, pudiendo eventualmente llegar a ofrecerle a la paciente la ligadura de trompas. En cuanto a las dudas de la medicación que puede recibir una embarazada, la farmacología durante el embarazo tiene particularidades específicas. La mayoría de los fármacos del área cardiovascular cruzan placenta y por lo tanto exponen al feto en su efecto farmacológico, es decir, tienen efecto fetal. Algunos fármacos llegan a la leche materna y pueden afectar al neonato. Durante el embarazo hay propiedades farmacocinéticas que modifican mucho las dosis que requieren ajustes porque el volumen de distribución plasmático es más alto, con lo cual la biodisponibilidad la concentración plasmática de las drogas es más bajo. Es probable que tengamos que subir dosis de fármacos durante el embarazo. Por todo esto, se debe sospechar que hay una relación riesgo-beneficio importante materno-fetal al administrar un fármaco durante el embarazo. Los fármacos cardiovasculares más utilizados eh, tienen que ser elegidos en función de fármacos peligrosos para el feto y fármacos peligrosos para la madre. ¿Qué fármacos deberíamos evitar para dañar al feto? Fármacos no seguros, IECA. Los IECAs afectan el desarrollo renal del feto, pudiendo generar incluso agenesia renal, especialmente durante el segundo y el trimestre de gestación. Deberían evitarse durante todo el embarazo. ALA2, efecto similar a los IECA, debería evitarse durante todo el embarazo. Amiodarona produce hipotiroidismo neonatal,
También se ha asociado a prematuridad y posibles problemas en el neurodesarrollo. No es que la amiodarona no se pueda utilizar, sino que simplemente la amiodarona debería ser limitada a un uso de segunda o tercera línea durante el embarazo. Básicamente, espironolactona se ha relacionado con un riesgo de anomalías genitales, porque la espironolactona básicamente es antiandrogénica, por lo que se debe evitar su uso durante la gestación. Y se requieren diuréticos ahorradores de potasio, la miloride es uno de ellos, la espleronone no tiene efecto antiandrogénico y la finesterone tampoco tiene efecto antiandrogénico. De los ácidos cumarínicos ya hablamos en función de la relación del riesgo teratogénico en el primer trimestre y el riesgo del embarazo durante el trabajo de parto. Ahora, ¿qué fármacos sí podemos utilizar tranquilos en una mujer embarazada? Fármacos relativamente seguros sin efectos teratogénicos. Aspirina, ya utilizado en pacientes de alto riesgo para prevenir preeclampsia. Diuréticos pueden utilizarse durante el embarazo y si es necesario. No en preeclámpsicas. Se ha señalado que podrían favorecer la aparición de preeclampsia. Bloqueantes beta, sin problema. Digoxina, no hay problema excepto que la paciente tenga insuficiencia renal con la digital. La digital es segura durante la lactancia. Adenosina, su utilización es segura para el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular. Lidocaína y flecainide se ha convertido en el tratamiento de elección en las arritmias fetales, especialmente en casos de resistencia a la lidoxina y complicaciones de hidropesía fetal. Si hablemos ahora de situaciones particulares y puntuales durante el embarazo y el puerperio, y hablemos de la insuficiencia cardíaca. Claramente, una paciente con insuficiencia cardíaca estadio B o estadio C en clase funcional 2 puede empeorar su clase funcional durante el embarazo, pero este empeoramiento es esperable. El aumento del pulso venoso yugular, la presencia de edema periférico podrían llevar a un diagnóstico erróneo de insuficiencia cardíaca. Hay que explorar bien los criterios de Framingham porque el embarazo es una situación per se congestiva. Si el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se confirma, porque todos los criterios de Framingham definitivamente está, se recomienda reposo en cama en dieta pobre en sal, alternativamente incluir en el tratamiento todo el esquema de betabloqueantes, digital, diuréticos orales. No hay todavía documentación que nos permita utilizar salcubitilo valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca embarazada, con lo cual no lo podemos utilizar. Los inhibidores de la enzima convertidora, como dijimos, están contraindicados durante el embarazo y pueden ser reemplazados por lo que se utilizaba antiguamente, antes de los IECA, que es una combinación de hidralacina y nitratos. Los casos de insuficiencia cardíaca severa requerirán hospitalización y uso de diuréticos endovenosos, además de vasodilatadores que reduzcan la poscarga. En caso de gravedad extrema, el uso temporal de balón de contrapulsación está completamente permitido y de asistencia ventricular puede definitivamente tenerse en cuenta. En cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca, evitar el decúbito dorsal, administración de oxígeno, monitoreo electrocardiográfico, furosemida, asistencia respiratoria mecánica con la sedación hecha por morfina. Recordemos que los opiáceos, al estimular la serotonina, aumentan la producción de prolactina. La digital puede ser utilizada y en cuanto a las arritmias, básicamente la flecainide es una droga a utilizar si no hay cardiopatía congénita. Si hay un ataque supra, el uso de adenosina está completamente avalado, sin riesgo ni para el feto ni para la madre. Analicemos ahora modelos fisiopatológicos particulares, uno por uno, de cardiopatías en el embarazo. Y fundamentalmente si hablamos de miocardiopatía dilatada en pacientes que se han embarazado con fracción de sección ventricular izquierda menor de 40 o
pacientes que en partos anteriores han tenido miocardiopatía periparto, de la cual vamos a hablar anteriormente, estos pacientes deberían ser seguidos muy de cerca con el uso de betabloqueantes diuréticos y vasodilatadores del tipo, por ejemplo, bloqueantes cálcicos, si fuera necesario utilizarlos. Difícil de manejar en pacientes con menos de 40% de fracción de eyección, en ocasiones contraindicados si se trata de no dihidropiridínicos, es decir, no usar diltiazem, no usar verapamilo. En cuanto al parto, se prefiere siempre el parto vaginal, porque el parto vaginal tiene mecanismos de adaptación hemodinámica mucho más fisiológicos y mucho más tolerables por una paciente cardiópata. En cuanto a la cesárea, se indica solamente si hay sufrimiento fetal o inestabilidad de la madre, si no se procede con un parto vaginal. Considerar eventualmente la colocación de un catéter de Swan-Ganz para el monitoreo hemodinámico de estos pacientes durante el trabajo y en el periparto inmediato. Básicamente, la paciente tiene que ser rápidamente internada y tiene que programarse un parto en cualquier momento, obviamente si se choca, ¿sí? En cuanto a las arritmias, se pueden tratar las taquiarritmias paroxísticas, dijimos, con adenosina, sin ningún tipo de problema. Los betabloqueantes no tienen contraindicaciones. Y en función de decidir la cardioversión eléctrica de una paciente embarazada, no está de ninguna manera contraindicada. Hay que hacerla de manera sincrónica. Derecho es de elección en las taquiarritmias sostenidas que causan deterioro hemodinámico y compromiso de la gestante y por lo tanto del feto. Es decir, puedo cardiovertir a la embarazada sin esperar ningún tipo de complicación para ella y para su bebé. Se deben controlar frecuencia cardíaca fetal y se debe proteger especialmente la vía aérea materna. La amiodarona debe solo utilizarse como fármaco de segunda elección en caso de que otras estrategias farmacológicas hayan básicamente fracasado. Valvulopatías y embarazo, todo un tema. Cómo manejar en el parto, en el embarazo terminal, en el periparto inmediato, las valvulopatías. En general, la mujer embarazada tolera muy bien las valvulopatías regurgitantes, es decir, la insuficiencia aórtica, por ejemplo, la insuficiencia mitral, porque tiene una reducción de las resistencias vasculares sistémicas y entonces la fracción regurgitante de una insuficiencia aórtica va a ser menor. Al haber menos resistencias vasculares sistémicas, la fracción anterógrada aumenta. Son muy mal toleradas las valvulopatías estenóticas, mitrales y aórticas, ya que la sobrecarga de volumen y el aumento del gasto cardíaco empeoran el gradiente de cualquier estenosis y entonces perjudican seriamente la valvulopatía, transformándolas en funcionalmente más severas. El parto implica un aumento brusco del retorno venoso y de gasto cardíaco con riesgo de descompensación en pacientes con cardiopatía. En cuanto a la estenosis aórtica, normalmente en una mujer joven que está dando a luz, es de etiología congénita o reumática, es decir, es bicúspide o es la secuela de fiebre reumática. Riesgo alto, especialmente si el área es menor a 1,5 centímetros cuadrados. El problema en la estenosis aórtica es la sobrecarga de volumen que puede provocar insuficiencia cardíaca y eventualmente el aumento del gradiente que puede provocar síncope. Fundamentalmente, estas pacientes deben tener un seguimiento estrecho, considerar valvuloplastia percutánea si los síntomas son graves, como puente al parto. Es decir, no TAVI, valvuloplastia percutánea. En cuanto a la estenosis mitral, la enorme mayoría de los casos es de origen reumática. El riesgo es moderado alto si la superficie valvular aórtica es menor a 2 centímetros cuadrados. El problema en estas pacientes es la sobrecarga de volumen que puede desencadenar edema pulmonar y fibrilación auricular. El control del ritmo, la anticoagulación, si el paciente está en FA y los diuréticos
como precaución para reducir la precarga son las estrategias elegidas frente a la estenosis mitral. En cuanto a la insuficiencia mitral o aórtica, en general son bien toleradas, en general no requieren una intervención activa del cardiólogo. La reducción de la poscarga durante el embarazo puede mejorar incluso los síntomas de pacientes con IM o pacientes con IAO pre-embarazo. El riesgo mayor en la regurgitación grave o de regurgitación con disfunción ventricular. Si hablamos entonces de enfermedades valvulares, la enfermedad severa mitral o aórtica, las disfunciones de las prótesis mecánicas o las prótesis mecánicas anticoagulables son factores de riesgo para un embarazo. Deben seguirse muy de cerca, tratando de mantenerlas en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca baja y eventualmente pensar en una valvuloplastía tanto mitral como aórtica si la paciente se vuelve intolerante de los cambios hemodinámicos que ocurren durante el embarazo. También en estos casos el parto vaginal es el preferido, siendo la cesárea reservada a inestabilidad fetal o maternal. Anticipar el parto con control hemodinámico es realmente una situación a tener presente. Si hablamos de una paciente con cardiopatías congénitas complejas, ¿sí? Con disfunción ventricular, con disfunción de válvulas auriculoventriculares, en una cirugía de Fontan, que ya dijimos cuál era, que falla, o con desaturación, ¿sí? Obviamente no hay mucho que hacer desde el punto de vista farmacológico. Estos pacientes deben ser seguidos de cerca. También en esto se prefiere la vía vaginal, siendo la indicación de cesárea la misma, inestabilidad fetal o materna, y considerar la colocación de un catéter de Swan-Ganz durante el trabajo de parto y en las primeras 72 horas posparto. En cuanto a cardiopatías cianóticas congénitas, la tetralogía de Fallot probablemente sea la más importante. Es la cardiopatía cianotizante más frecuente. Clásicamente se ha considerado a los pacientes con tetralogía de Fallot corregida como un grupo de bajo riesgo de complicaciones maternas y fetales y no se ha descrito ningún caso mortal. En la actualidad existe un amplio número de pacientes con Fallot corregido que alcanza la edad reproductiva sin gran problema. A pesar de esto, se han observado que algunas pacientes gestantes pueden empeorar la función ventricular derecha durante el embarazo, incluso con tetralogía de Fallot corregida en pacientes que han desarrollado una vida absolutamente normal. ¿Qué pasa si debemos operar del corazón a una paciente embarazada? Aunque la mortalidad materna es similar a la que puede tener una mujer no gestante, esta cirugía debería ser reservada para pacientes refractarias al tratamiento médico, en las que el retraso del tratamiento quirúrgico podía comprometer su vida gravemente. Es decir, evitar una cirugía cardíaca durante el embarazo es una verdad de perogrullo, pero es algo que tenemos que tener presente. En esta situación el pronóstico fetal empeora, ¿sí? Con un índice de pérdida fetal del 30% durante una cirugía cardíaca. La complejidad de la intervención y la duración de bypass afectan directamente la viabilidad del feto. Como estas chicas normalmente no tienen enfermedad coronaria, la cirugía cardíaca normalmente es valvular o de la aorta ascendente y requiere circulación extracorpórea. No se pueden operar sin circulación extracorpórea, exponiendo a un 30% de mortalidad fetal. Debería practicarse cesárea tras heparinización y canulización, es decir, llegar la paciente a una situación cuasi terminal de su embarazo, hacerle la cesárea inmediatamente previo a la cirugía cardiovascular, inmediatamente previa a la canalización de la arteria aorta y de la vena
cava para empezar el bypass cardiopulmonar. En caso que la edad gestacional no lo permita y la viabilidad extraútero del bebé se vea comprometida, se debe monitorear el feto. Bien. En función específicamente de una cesárea, ¿cuándo el cardiólogo debe recomendar una cesárea? Las indicaciones de cesárea para el cardiólogo que debe promover el cardiólogo en una cardiópata embarazada es el síndrome de Marfan con dilatación aórtica de más de 45 milímetros de diámetro. En todo paciente en tratamiento con dicumarínicos al momento del parto, la única forma de hacer hemostasia es quirúrgica. Si no tengo tiempo estas 72 horas de suspender los acenos cumarínicos y darle vitamina K. En caso de deterioro hemodinámico materno rápido, en los que el parto vaginal no sea posible, y algunos autores recomiendan la cesárea en mujeres con hipertensión pulmonar severa. En todos los demás casos, el cardiólogo debe recomendar una vía de parto vaginal con un monitoreo hemodinámico estricto de la paciente. En cuanto a los factores de riesgo y complicaciones fetales durante la gestación, clase funcional previa de embarazo avanzada mayor a 2, disfunción ventricular izquierda, lesiones obstructivas izquierdas, cianosis, anticoagulación, gestación múltiple, tabaquismo y la edad materna que es menor a 20 años o mayor a 35 años. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, La hipertensión pulmonar es un problemón en una mujer embarazada. La mortalidad de las pacientes gestantes con hipertensión pulmonar aumenta de 12 al 17% por encima de la basal marcada por su clase funcional. Los pacientes que tienen un embarazo cursando hipertensión pulmonar moderada severa, todas las pacientes deben ser fundamentalmente vigiladas de manera muy estricta, deben ser internadas de manera precoz para el uso de prostanoides endovenosos y permitir entonces la reducción de la resistencia vascular pulmonar. Se prefiere en estos casos, aún en estos casos, la vía vaginal de parto, dejando la cesárea para inestabilidad fetal y materna. El tiempo del parto depende fundamentalmente de la condición clínica y del grado de disfunción ventricular derecha, es decir, apenas nosotros notamos que las condiciones de TAPSE, de excursión tricuspidia, de arquitectura y de fracción de eyección ventricular derecha empiezan a deteriorar, nosotros debemos anticipar lo más que podamos, lo más que la viabilidad fetal lo permita, el parto. Un parto precoz es lo que debemos sostener. Luego del parto, la utilización de vasodilatadores de poscarga ventricular derecha son esenciales y hay que dejar a la paciente internada después del parto un tiempo prolongado para estar seguros que las condiciones hemodinámicas del ventrículo derecho se han recuperado. Endocarditis. La necesidad de un tratamiento quirúrgico debe ser valorada teniendo en cuenta el riesgo de la pérdida fetal, dijimos 30% en circulación extracorpórea, pero no se debe retrasar a situaciones que pongan en riesgo la vida a la gestante. Siempre la vida de la madre es prioridad respecto de la vida del feto. En la American Heart Association, la Sociedad Europea de Cardiología, no recomiendan el uso de profilaxis antibiótica durante el parto en pacientes con valvulopatía. A pesar de ello, muchos centros la realizan. Los portadores de prótesis valvulares o las gestantes con cardiopatía consideradas de alto riesgo de endocarditis que se sometan a parto vaginal, básicamente
Estas pacientes deben ser sometidas inicialmente a parto vaginal. Miocardiopatía hipertrófica. El incremento del volumen sanguíneo, dijimos que la volemia aumenta, comporta en las gestantes con hipertrófica un aumento del gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con frecuentemente cuadros de edema agudo de pulmón. En este caso se debe interrumpir los beta bloqueantes y debe indicarse un parto vaginal con la infusión de vasodilatadores de manera prohibida. Digamos, los vasodilatadores en cualquier obstrucción del tracto de salida de ventricular izquierda, sea dinámica como la miocardiopatía hipertrófica o por una estenosis aórtica, nos pueden generar problemas. En la mayor serie referida de 127 pacientes y 271 embarazos, no se registró mortalidad con una incidencia de insuficiencia cardíaca del 2%, siempre y cuando sigamos estas recomendaciones. Aortopatía. Si hablamos de Marfan, de aorta bicúspide, de síndrome de Turner, de un crecimiento rápido de un aneurisma de aorta abdominal, es fundamental durante el embarazo contener la hipertensión arterial a toda costa con el uso de beta bloqueantes, el seguimiento ecográfico seriado y frecuente, la cirugía durante el embarazo solo deben hacerse después de una cesárea, es decir, lo mismo que decíamos antes, meter al paciente a quirófano cuando el feto es viable, tratar de hacer la cesárea y después la cirugía de la reparación aórtica. En estos casos, en todos estos casos, básicamente la cesárea es la forma preferida de delivery, de parto en estos tipos de pacientes. Bien, hablemos ahora de una patología muy especial, que es la miocardiopatía periparto. La miocardiopatía periparto, a partir del año 1971, se define a la enfermedad como aquel trastorno de causa desconocida, aunque vamos a ver hay varias hipótesis en su génesis, en la cual la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y los síntomas de falla cardíaca ocurren en el último mes del embarazo y en los primeros 5 meses después del parto, en una mujer sin antecedentes de cardiopatía de ningún tipo, en una mujer sin preexistencia de insuficiencia cardíaca. En cuanto a criterios, el Instituto Nacional del Corazón y Pulmón de los Estados Unidos marca 4 criterios. 1. Desarrollo de insuficiencia cardíaca en el último mes del embarazo o dentro de los 5 primeros meses posparto. 2. La ausencia de otra causa identificable de insuficiencia cardíaca. 3. La ausencia de enfermedad cardíaca demostrable antes del último mes del embarazo. Y 4. Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección por debajo del 45%. En algunos países la periparto es común, por ejemplo, 1 de cada 1000 nacimientos vivos en Sudáfrica y 1 de cada 300 nacimientos vivos en Haití pueden presentar miocardiopatía perifarto. Esto podría deberse a diferencias relacionadas con la dieta, estilo de vida, condiciones médicas o genéticas, básicamente con la etnia. La miocardiopatía periparto es una entidad rara en Estados Unidos, Canadá y Europa, 1 de cada 2500 a 4000 nacimientos. Esto se traduce en 1000 a 1300 mujeres que desarrollan periparto cada año en los Estados Unidos. Muchas de las pacientes, la gran mayoría, el 80%, desarrollan periparto 3 meses después del parto. Ahí es el momento en el cual aparece el problema. Una minoría, 10%, presentan esta patología en el último mes de embarazo o entre el cuarto y el quinto mes posparto. Riesgo, afrodescendientes. Entre el 90 y 100% de los casos son en pacientes de color, edad materna, multiparidad, embarazos múltiples, embarazo gemelar. Es decir, que el paciente tenga más de un, es decir, no sea el primer hijo, tenga varios hijos previos, embarazo gemelar,
Haber padecido anteriormente miocardiopatía periparto, esto podría ser una contraindicación de embarazo, infecciones de tipo viral y terapia tocolítica, es decir, terapias que fundamentalmente reduzcan las contracciones del parto durante el trabajo. El diagnóstico diferencial tiene que hacerse con miocardiopatía dilatada, valvular, cardiopatías congénitas, cardiopatía hipertensiva, TAC obsubo, miocarditis, tromboembolismo de pulmón, síndrome coronario agudo y HIV. Todas estas no son miocardiopatías periparto. Fundamentalmente tenemos que si hay una preexistencia de miocardiopatía dilatada no conocida por la gestante, esto no es miocardiopatía periparto. Si hay embolia de pulmón, no lo es. Si hay miocardiopatía hipertensiva, no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un ecocardiograma, son varios ecocardiogramas de miocardiopatía periparto. Fíjense la excursión valvular aórtica, la dilatación ventricular izquierda que aquí tenemos, ¿sí? El cambio de arquitectura ventricular. ¿Por qué se produce la miocardiopatía periparto? Hay teorías inflamatorias, teorías apoptóticas, teorías virales y teorías hormonales. En cuanto a la teoría inflamatoria, eh, básicamente esto funciona como si hubiera en la paciente un trasplante cardíaco, porque hay un tejido que es todo el bebé que no tiene 100% de compatibilidad genética, sino que tiene el 50% del gen de otra persona. Entonces hay una teoría de enfermedad de injerto contra huésped. Hay teorías que hablan de anticuerpos contra proteínas actina y miosina, producto de la degradación del tropocolágeno en la remodelación del útero. Y esto podría generar anticuerpos cruzados contra la actina y la miosina del miocardio. Alteraciones inmunológicas. El embarazo genera un estado de tolerancia inmune para proteger al feto. Y posparto ocurre una reversión brusca de esa inmunosupresión, lo que puede desencadenar una tormenta de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 6 con un estatus proinflamatorio, incluso protrombótico muy grave, con inflamación miocárdica subclínica. En algunos pacientes puede haber autoinmunidad contra antígenos cardíacos. La segunda teoría básicamente es la teoría viral. Que el paciente haya sufrido una miocarditis viral durante el embarazo por parvovirus B19, HB6, Epstein-Barr y citomegalovirus. 30.7% de los casos de biopsia endomiocárdica demostraron que algún grado de posible infección viral miocárdica sea el desencadenante de una miocardiopatía periparto. Entonces, recuperación de la inmunidad humoral, restablecimiento de la inflamación, tormentas citoquínicas, depresión miocárdica, fundamentalmente llevarían al deterioro de la fracción de eyección. Teoría apoptótica, es decir, una teoría en la cual la muerte celular programada del miocardio se ve acelerada, cardiopatías dilatadas sobre expresión de la proteína G-alfa-Q, traducción de señales de transmembrana, mediado por procesos de contracción y proliferación y apoptosis, produce un estado de dilatación con pérdida de los miocitos. Los factores angiogénicos y estrés oxidativo. Durante el embarazo, la placenta segrega prolactina y factores angiogénicos de tipo SFT1, Soluble Film Like Tyrokinase 1. Estas condiciones de estrés oxidativo vinculados a la prolactina y a su fragmentación 16 que ya comentamos, induce apoptosis de miocitos, disminuye la angiogénesis miocárdica y esto provoca daño directo del miocardio y contribuye a la disfunción ventricular. Predisposición genética, mutaciones genéticas sugieren que algunas mujeres tienen miocardio vulnerable que, bajo el estrés del embarazo, desarrollan disfunción.
Finalmente, la teoría hormonal, efecto cardioprotector estrogénico de la placenta, hipertrofia cardíaca durante el embarazo. Los estrógenos promueven la activación de la AKT, que es un protector, y STAT3. Fundamentalmente, los factores hormonales y metabólicos implican cambios hemodinámicos del embarazo, con aumento del volumen plasmático, gasto cardíaco, reducción de resistencias vasculares sistémicas y pulmonares o periféricas. Someten al corazón a estrés de volumen y presión. Alteraciones en la prolactina, oxitocina, cortisol y progesterona pueden afectar el remodelado miocárdico y la contractilidad. La hipótesis del efecto de reparación miocárdica incluye la reducción en la regeneración endotelial y del turnover miocítico, es decir, menos reproducción miocárdica y más apoptosis por estrés oxidativo. Manifestaciones clínicas de la miocardiopatía periparto. Obviamente insuficiencia cardíaca, elevación del BNP, taquicardia sinusal, cardiomegalia, disfunción miocárdica en el eco. La biopsia endomiocárdica no está claro, tiene o no, en algunos casos, evidencia de miocarditis. La paciente tiene en casi todas los criterios de Framingham claros de insuficiencia cardíaca que definen que la paciente tiene una miocardiopatía dilatada en estadio C o eventualmente en estadio D. Las implicaciones terapéuticas. Obviamente, todos los tratamientos para insuficiencia cardíaca, ojo con los IECA y los ARAPS, que solamente pueden ser comenzados posparto. Los betabloqueantes y los diuréticos pueden utilizarse en el último trimestre. Pero básicamente la bromocriptina como inhibidor de la producción de prolactina, dado que la bromocriptina es un estimulante dopaminérgico a nivel hipotalámico, la dopamina inhibe la producción de prolactina, la bromocriptina para bloquear la prolactina en algunos protocolos europeos está incluida. Obviamente que estos pacientes requieren manejo multidisciplinario, cardiólogo, obstétrico. La recuperación de la función ventricular. Aproximadamente entre el 50 y el 70% de las pacientes recuperan completamente la fracción de eyección, muchas, dentro del año posparto. La recuperación completa suele asociarse a fracciones de eyección muy deprimidas y al diagnóstico temprano y un abordaje terapéutico adecuado con bromocriptina y posparto bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda mayor de 30 fundamentalmente tienen mayor riesgo de progresión de insuficiencia cardíaca crónica. La mortalidad global varía según las series entre el 5 y el 15%, aunque países desarrollados pueden haber sido, en países en desarrollo, perdón, es más alta. La mayoría de las muertes ocurren en los primeros 3 a 6 meses posparto. Las causas principales son insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares y complicaciones tromboembólicas. Hablemos ahora de la enfermedad o de la complicación más frecuente de una embarazada, que es la hipertensión y el embarazo. La hipertensión gestacional se define como presión arterial mayor a 140/90 después de la 20ª semana de gestación en mujeres previamente normotensas, pero sin proteinuria ni daño orgánico. Es importante entender esto porque si hablamos de disfunción renal, hepática o trastornos cerebrales con proteinuria, estamos hablando de preeclampsia, no estamos hablando de hipertensión gestacional. Básicamente, durante el embarazo, la fístula arteriovenosa uterina genera una disminución de las resistencias periféricas, aumento del gasto cardíaco, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de agua y sal, y los estrógenos, que son finalmente esteroides, tienen una fracción, tienen una acción mineralocorticoidea
con reabsorción de agua y sodio, también incremento de la precarga e hipertensión arterial, con efecto inotrópico positivo, también terminan aumentando el gasto cardíaco. La hipertensión gestacional tiene situaciones comórbidas que la potencian, la diabetes tipo 1, tipo 2 o la insuficiencia renal. Y la preeclampsia fundamentalmente tiene como consecuencias importantes el oligoapnios, cefalea intensa, síntomas neurológicos, dolor en cuadrante superior derecho del abdomen. La hipertensión gestacional tiene un aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial, efectos cardiovasculares y sobrecarga ventricular izquierda. La preeclampsia tiene exactamente lo mismo, con sobrecarga ventricular izquierda y disfunción diastólica, que diferencia a la hipertensión gestacional. La disfunción diastólica, el órgano blanco, ya dijimos, la proteinuria, eventualmente la disfunción hepatorrenal. Presenta cifras tensionales mayores a 140-90, proteinuria de más de 30 miligramos en una toma al azar, alteraciones sistémicas de órgano blanco, síntomas, epigastralgia, dolor hipocondrio derecho, vómitos, cefaleas, hiperreflexia, fosfenos, edemas, convulsiones sin otra causa aparente. Cuando el paciente entra en cuadros de convulsión, hablamos de eclampsia, complicaciones del HEP, coagulación intravascular diseminada y eventualmente muerte. La preeclampsia y la eclampsia tienen hipertensión siempre mayor a 140-90 después de la 20ª semana de gestación, proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas, es decir, entran en un cuadro parecido a un síndrome nefrótico con proteinuria muy marcada o evidencia de disfunción orgánica, renal, hepática, hematológica, neurológica. Pueden aparecer en mujeres previamente normotensas. Los signos de severidad son severas cuando tenemos más de 160 de sistólica o más de 110 de diastólica, proteinuria muy marcada, elevación de la creatinina, recuento de plaquetas de menos de 100.000, enzimas hepáticas aumentadas, cefaleas persistentes o dolor epigástrico persistente. Es un síndrome multiorgánico de severidad variable, de evolución impredecible, causa entre el 10 y el 15% de las muertes maternas en todo el mundo. Se presenta después de la 20ª semana de embarazo. ¿Cuáles son los objetivos de una paciente preeclámpsica? Estabilizar madre y proteger al feto. Medidas generales, reposo relativo, vigilancia estricta materno-fetal, tratamiento antihipertensivo, beta bloqueantes, alfa-metildopa, nifedipina, obteniendo una presión arterial inferior a 160-100 para prevenir complicaciones graves. Prevención de las convulsiones si la paciente tiene estatus convulsivo, el sulfato del magnesio si la preeclampsia es grave. Indicaciones de parto, preeclampsia grave, parto inmediato, independientemente de la edad gestacional. Preeclampsia moderada, seguimiento estricto hasta la madurez fetal. Alfa-metildopa, un alfa estimulante central que genera básicamente un efecto paradójico reduciendo la actividad simpática. Labetalol, recomendación 1A. Nifedipina, recomendación 1A. La preeclampsia sin datos de severidad, parto vaginal, manejo conservador. En pacientes sin comorbilidades maternas, la tensión arterial debe ser normal. En pacientes con comorbilidades maternas, podemos pensar en presiones diastólicas un poco más bajas. El paciente tiene que ser controlado una vez por semana si el embarazo es de alto riesgo y una vez cada 2 semanas si básicamente el embarazo no tiene trastornos de laboratorio ni trastornos clínicos importantes. Los inhibidores de la enzima convertidora, los antagonistas de la angiotensina 2, están contraindicados en el embarazo por su asociación con malformaciones renales, oligoamnios, muerte fetal intrauterina y alteraciones de la función renal del neonato. No se recomienda prazosin ni atenolol. Muy bien, hasta aquí hemos revisado los datos
concernientes a